la boleta de su esposa. Pensaba que la que venía a continuación era su esposa, pero es la de Margarita, su hija. Es hermana mía, amada Margarita. Mi hermana. Bienvenidos también porque la acompaña su hija. Diáconos, por favor, pasan menos boletas. Dios les bendiga. Hoy estamos ya en el último domingo del año 2019 y la lección de la mañana estuvo muy interesante, me gustó muchísimo. Pero hoy vamos a dar una enseñanza en relación, que tiene relación bastante con la lección de la mañana. No nos pusimos de acuerdo con la hermana Erika, pero sí tiene mucha relación y vamos a ver algunos aspectos interesantes en la vida del creyente. Lo que les voy a presentar, traté de enfocarlo desde el punto de vista espiritual, porque se puede enfocar desde el punto de vista humano, material, secular, pero yo quise darle un enfoque más que todo espiritual, siempre sustentado en la palabra de Dios. Siempre que se inicia un año, se acostumbra en las iglesias a exhortar a los miembros para que hagan su lista de metas para el siguiente año. La hermana Erika hablaba temprano de que ella había hecho su listado del año 2019, a principios de 2019. Se había fijado ciertas metas, ciertos objetivos, y ella decía que se sentía no muy bien porque no había logrado alcanzar todas las metas. Pero lo importante es que hizo una lista y se enfocó en eso, y durante el año trabajó en esas metas. Entonces creo que eso es importante en la vida. Pero hoy yo quiero darles a ustedes, ayudarles a trazar metas espirituales. Usted puede hacer su lista de metas materiales, que no están malas hacerlas, pero me interesa más que tengamos metas espirituales. Recordemos que estamos a las puertas de la venida del Señor y es más que importante estar enfocado en la parte espiritual, en la esfera, en el mundo espiritual, porque nuestra nacionalidad no es esta tierra, nuestra nacionalidad es celestial. Entonces nuestros objetivos y metas tienen que ser celestiales, espirituales. Siempre que se propone uno hacer un listado de metas que conllevan objetivos, deben de ser medibles, deben poderse medir. Alguien me dirá, pero lo espiritual no se puede medir. Se puede medir. Yo he insistido muchas veces con ustedes de que debemos de ver en ese proceso de santificación en que nos encontramos todos, porque no creo que haya aquí alguien que no esté dentro del proceso de santificación. Todos estamos en ese proceso de santificación. Y no es un proceso que dure 5, 6 meses, 1 año, 2 años. Esto va a durar hasta que el Señor venga. Pero se puede medir el avance que tenemos, que vamos teniendo cada año. Y nos debemos de proponer ir avanzando, ir creciendo. Entonces puede ser medible. Ya hablaba la hermana Erika también, como que había visto mi presentación, de que tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista. No nos vamos a trazar metas que no podemos cumplir. Entonces tiene que ser alcanzable y por lo menos debemos de tener un objetivo específico, por lo menos uno. Y que lo vamos a desarrollar en el transcurso del tiempo. O sea que nuestras metas tienen que ser realistas. Yo no voy a trazarme, menos en el campo espiritual, no puedo trazarme metas que no sean realistas. ¿Qué ven ustedes ahí? Vamos a ver, díganme, ¿qué ven? Una pareja observante. ¿Cómo? Una pareja observante. Una pareja observante. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué ven? Está tratando de ver una distancia lejana a través de la herramienta que tienen para verla más cerca. ¿Bien? ¿Sí? Mirando hacia un objetivo.
Correcto, hermano Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué más? ¿Cómo? Son jóvenes. Jóvenes, correcto. Estamos, les decía que vamos a tratar de ver aspectos puramente espirituales. ¿Qué está haciendo esta pareja? ¿Qué idea le dan? ¿Qué se requiere en la vida cristiana? Hermano Julio. Perfecto. Tener una visión espiritual. Recuérdense que la Biblia dice que el pueblo de Dios se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de profecía, por no tener una visión. En la vida secular todos tenemos una visión. Todos nos trazamos metas, objetivos y queremos alcanzar ciertas posiciones en nuestros trabajos. Hay una visión. Pues la vida espiritual consiste en tener visiones espirituales. Y se pueden tener. Entonces, como vamos a tratar de hacer un listado, yo les voy a ayudar a hacer un listado de metas para el siguiente año. Les voy a proponer algunas metas. Quizás ya las tienen ustedes incluidas en las de este año 2019, pero esta meta es muy importante. La primera meta es amar a Dios sobre todas las cosas. Si logramos llevar a cabo esta meta, yo le diría que ahí encerramos todo. Estamos hablando dentro del campo espiritual. Recordemos que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Ahí se encierra la ley y los profetas. Solo con cumplir esta meta. Si vamos a amar a Dios y es una meta, ¿cómo ama usted a Dios? Vamos a ver, dígame. ¿Quién quiere opinar? Es una meta. ¿Puedo yo medir cómo amar a Dios? Sí. Hermano Ramón. Sirviéndole. Correcto. Obedeciendo. Correcto. ¿Qué más? Creyendo, teniendo fe. ¿Sí? Leyendo su palabra. Creyendo a su palabra. Escudriñándola. Escudriñándola. Pero veamos, vamos a aterrizar en algo interesantísimo. Amar a Dios con todas las fuerzas implica una obediencia absoluta. ¿Cuántos de aquí amamos a Dios de esa manera? Con una obediencia absoluta. ¿Quién es obediente absolutamente? ¿Verdad que ninguno? ¿Por qué? Porque estamos dentro de ese proceso de santificación. Y hay muchas cosas que no hemos obedecido a Dios. Entonces, para el siguiente año, bien cabe la meta de obedecer a Dios. Avanzar en ese proceso de obediencia absoluta a su palabra. Amar a Dios con todas las fuerzas implica entregarse en cuerpo y alma al servicio de Dios. ¿Verdad que no nos hemos entregado 100%? Entonces sí podemos incluir esta meta. El otro año yo quiero servir con mayor energía al Señor, con mayor disposición de tiempo, consagrarme más a Dios. Eso lo puedo hacer. No hemos llegado a ese punto. Por eso es que lo tengo como una de las principales metas, amar a Dios, que implica entregarse en cuerpo y alma al servicio de Dios. No estimar trabajo,
ni costo, porque hay trabajo y costo en entregarse y servir a Dios. Si sacrificamos el tiempo, cuerpo y salud, que sea por amor a Dios. O sea, hay un costo, hay que sacrificar tiempo, costo, el cuerpo, la salud, pero que sea por amor a Dios. Yo creo que a veces algunas imágenes nos dan una mejor comprensión de lo que decimos con palabras. ¿Qué ejemplo me podría usted mencionar bíblico de alguien que amó a Dios absolutamente? Abraham. ¿Quién dijo? Abraham. Muy bien, hermano. Abraham. ¿Por qué? Porque dio a su hijo incondicionalmente. Porque obedeció la palabra. No tenía un conocimiento intelectual de la palabra únicamente, sino que a la voz de Dios, a la petición de Dios, obedeció a Dios y no escatimó llevar a su hijo al sacrificio. Por lo cual, Dios se agradó de Abraham y lo constituyó como uno de sus amigos. Y le dio tantas promesas a Abraham, de las cuales nosotros estamos disfrutando por la obediencia de este hombre. O sea, amaba a Dios. Si no hubiera amado a Dios, no hubiera cumplido la palabra de Dios y no se hubiera atrevido a presentar a su hijo en sacrificio, que en el momento oportuno Dios le dijo que no lo matara. Solo estaba probando su obediencia. Segunda meta: perdonar. Ah, qué difícil es perdonar, ¿verdad? Sucede en las familias más prominentes, en las familias más sencillas, en las familias acaudaladas, en las familias pobres, en las familias muy espirituales, en las familias muy carnales. Suceden problemas, situaciones que requieren perdón. Yo diría, y así lo vamos a ver de acuerdo a lo que la Biblia dice, no va a ser mi opinión, que para poder llegar a este punto de perdonar, se requiere mucha madurez espiritual. Si se es inmaduro, si se es niño espiritual, muy difícil vamos a llegar a esto. Entonces, sí vale la pena ponerla en la lista de metas. Yo creo que usted y yo tenemos una situación en donde tenemos que perdonar o pedir perdón o que nos pidan perdón y estar en la capacidad de perdonar. Muchas veces ocurre dentro del pueblo de Dios que la misma persona no se perdona a sí mismo sus fracasos, sus situaciones difíciles de la vida. Y arrastramos por el resto de nuestra vida a ese cadáver que lo que hace es esclavizarnos en la vida espiritual. Quizás usted no lo cree, pero la falta de perdón esclaviza espiritualmente a las personas. Cuesta pedir perdón. Pero puede ocurrir también que uno pida perdón y la otra persona no quiere perdonar. Por inmadurez, por capricho, por lo que sea. Pero la otra parte no quiere pedir perdón. ¿Qué hacemos ante una situación como esa? La Biblia tiene la solución. Y vamos a verlo. Y aprovechando que estamos a punto de iniciar el nuevo año,
tendremos que ver algunos requisitos previos para iniciar un año nuevo en relación al perdón. Como este es un estudio, usted puede preguntar en cualquier momento. Yo voy a tener su pregunta y le voy a dar el tiempo. Es recomendable iniciar el año sin resentimiento. Es recomendable. Esta es otra meta. Despojarnos de los resentimientos. ¿Por qué? Porque los resentimientos afectan a la persona y dan origen a raíces de amargura. Las raíces de amargura pueden contaminar a una persona, a una familia, a una congregación, a una sociedad. Las raíces de amargura. Eso es algo terrible en la vida de una persona. Por eso es que tenemos que tener cuidado de despojarnos de las raíces de amargura. Entonces, es recomendable iniciar el año sin resentimientos. Qué bueno sería que podamos terminar el año que se va, este 2019, y empezar el año nuevo sin rencores y sin resentimientos, perdonando y olvidando. Perdonando y olvidando. Entonces podemos hacernos la pregunta, bíblicamente, ¿qué procede cuando alguien no quiere perdonar o no quiere aceptar el perdón? ¿Qué debo de hacer yo? Porque eso me va a obstaculizar en el desarrollo de mi vida espiritual y no voy a poder alcanzar mis metas porque tengo un estorbo muy fuerte espiritual. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando alguien está en esa postura? Pablo nos dice en Romanos 12:18, si es posible, porque puede ser que no sea posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, si es posible. Y la palabra de Dios es bien sabia y el Señor consideró que se presentarían situaciones a veces dentro de la familia cuando un miembro de la familia se pone en una posición intransigente y no quiere perdonar o no quiere aceptar el perdón o no quiere pedir perdón. Entonces la Biblia nos exime de esa responsabilidad para no tener no andar cargando con ese muerto que nos va a impedir que avancemos, y si depende de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Si no se puede, dejémoslo en las manos de Dios. No podemos hacer nada. No podemos obligar a las personas. No nos podemos obligar. También perdonar a los demás que nos han ofendido y causado daño, como lo hizo José con sus hermanos, Jacob y Esaú, Pablo y Juan Marcos. Yo solo puse 3 ejemplos: el de José, Jacob y Esaú, y Pablo y Juan Marcos, porque son ejemplos, son casos que nos ejemplifican muy claramente lo que es el perdón. En el caso de José, dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Él había sido afectado por sus hermanos. José no había causado el problema. Habían sido sus hermanos. Por envidia, por egoísmo, por muchas cosas, por inmadurez. Pero ahora le dicen a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Qué corazón tan tierno el de José, ¿vale? Después de haber sido
maltratado, de haber sido vendido como esclavo por sus mismos hermanos. Después de pasar muchos años dentro de la cárcel, sin ninguna razón, resulta que en la providencia de Dios decide que José, en un momento de su vida, sea el segundo de a bordo del imperio egipcio. Alcanzó una posición en el gobierno de Egipto demasiado importante, en donde José pudo muy bien vengarse de sus hermanos. Pero cuando le mandan a decir que perdone la maldad de sus hermanos y el pecado que han cometido contra él porque lo han maltratado, José lo que hace es llorar. Y todos conocemos la historia. José perdonó a sus hermanos, aún a pesar de lo que le habían hecho. No era cualquier cosa lo que le habían hecho. Lo habían metido en la cisterna, lo querían dejar morir en la cisterna, hicieron muchas cosas para deshacerse de él. ¿Y qué pecado había cometido José? Ninguno. Recibió la vida. Y fueron sus mismos hermanos. Así es que no sería raro que de entre nosotros, nuestros mismos hermanos en la carne, o hermanos espirituales, o nuestros hijos, o la esposa, o el esposo, o el padre, o la madre, o el tío, o el cuñado, que de ahí provenga alguna situación que nos tiene en una situación muy conflictiva, pero que hay que perdonar para empezar el año. Y aborreció Esaú a Jacob, en el caso de estos dos hijos, ¿de quién? ¿De quién? De Isaac. De Isaac. Aborreció Esaú a Jacob, hermanos. Lo aborreció. Esaú aborreció a su hermano por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Hermanos, es que a veces los problemas se dan dentro de la familia. ¿Qué le pasó al Señor Jesús? Sus hermanos no creían en Él. Fue su pueblo a quienes Él ayudó, quienes lo mataron. Es que se da esa situación. Yo sí preguntaría aquí quiénes tienen ese tipo de problemas. Quedaríamos asombrados de saber la cantidad de problemas que hay dentro de la iglesia. Quizás no causados por nosotros, sino que por la otra parte. Pero que no tiene la claridad mental esa otra parte de entender que está metida en un gran problema y que ha venido arrastrando un odio, un rencor en contra suya o mía, que lo tiene esclavizado, metido en una cárcel de angustia, de dolor, de rencor, de envidia. Está esclavizado. Pobre. El caso de Esaú. Ahora miremos el caso de Pablo. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Bernabé. Pero Pablo no estuvo de acuerdo, y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pero según de Timoteo 4:11, al correr del tiempo, dice Pablo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, a Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, sean problemas en una relación ministerial. Palabras bien interesantes del Señor. Dijo que nadie es profeta en su propia casa. ¿Verdad? Nadie es profeta en su propia casa. O sea, hay un desprecio
a veces hacia las personas que estamos tratando de vivir una vida conforme a la palabra de Dios y provienen de nuestra casa, de nuestra familia, y no nos creen, porque nadie es profeta en su propia casa. El mismo Señor no fue profeta dentro de su pueblo, no lo consideraron así. Bueno, además del perdón, debemos y tenemos que olvidar por el bienestar nuestro y por la sanidad del alma, como lo hizo José. Mira qué interesante. Si no perdonamos ni olvidamos, no se va a dar el bienestar de nuestra alma, no se va a sanar. Porque estamos con ese odio, con ese rencor, con ese malestar que no nos deja desarrollarnos. ¿Y qué ocurre? En el proceso de santificación, que debería ser ascendente, se estanca el proceso de santificación. Y al quedarnos estancados, ahí vienen los problemas. ¿Qué pasa con las aguas estancadas? ¿Qué pasa? Se pudren, ¿verdad? Dan mal olor. No se puede tomar un agua estancada porque crea bacterias. Y hay un sinfín de situaciones que se podrían ver en las aguas estancadas. Pues en el proceso de santificación, cuando nos estancamos, ahí viene el problema, espiritualmente hablando. El ejemplo más significativo de perdón es el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando dijo: de los que lo crucificaron, dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo, el Señor mismo. En lugar de tener odio y resentimiento hacia aquellas personas que lo habían torturado brutalmente y que lo han crucificado, lo han puesto en una cruz y han clavado sus manos y sus pies, ahora él expresa estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba en la cruz, ahí estaban los soldados romanos, ahí estaba la gente escarneciéndole, y él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón no es una opción. El perdón no es una opción. No es cuando quiero o cuando sienta. El perdón es una decisión. Yo decido perdonar. ¿Por qué decido perdonar? Porque quiero la sanidad de mi alma. No me quiero quedar estancado. No quiero interrumpir ese proceso que el Espíritu de Dios tiene en nuestras vidas de santificarnos y llevarnos cada día a una mejor posición. Tercera meta. ¿Cuál era la primera, hermanos? Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, perdón. Sí están despiertos, quería decir, no se me habían dormido. Tercero, la perfección espiritual. Ahí levante la mano, ¿quién puede decir que es perfecto espiritualmente? ¿Hay alguno? Le doy un chocolate. ¿Por qué no hay perfección espiritual? Porque estamos en un proceso que no ha terminado. ¿Cuándo termina el proceso de santificación? En el arrebatamiento. Muy bien. Entonces, quiere decir que tenemos la oportunidad de poner como meta para el año 2020 alcanzar 1 o 2 o 3 peldaños más en ese proceso de santificación, buscando la perfección espiritual. Si no está dentro de nuestras metas, dentro de nuestros objetivos,
buscar la perfección espiritual, yo diría, estamos perdidos. Porque no estamos considerando nuestra relación con Dios. Quizás estamos buscando las cosas materiales de este mundo, pero cero interés en las cosas de Dios. Y se acerca la hora en que vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. Y tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Nadie va a escapar. Ninguno vamos a escapar de eso. ¿Qué dice Pablo al respecto de la perfección espiritual? ¿Ok? Ya entramos al texto. Yo hoy les voy a pedir, hermanos, que tal vez me voy a alargar un poquito más de tiempo, pero quisiera terminar esta enseñanza y no hacerla en dos partes, porque vamos a perder el hilo de la enseñanza. Y entonces me va a tener un poquito de paciencia. Voy a tratar de ir rápido en las partes que pueda para no tomar mucho tiempo. Dice Filipenses 3, del 12 al 14. Fíjese que la iglesia de Filipos era una iglesia con muchos problemas. Con muchos problemas. Yo oí anoche una predicación de un pastor y hablaba que la iglesia de Filipos era un Edén, era un pedazo de cielo. Dije, este pastor, ¿habrá leído la epístola a los filipenses? Está diciendo que la iglesia no tenía ningún problema. Esa iglesia tenía problemas bien serios. Como los tuvo la iglesia de Corinto, como los tuvo la iglesia de Gálatas, como lo han tenido las iglesias del Apocalipsis que hemos estado estudiando, ¿se recuerdan? Serios problemas en las iglesias. Pues Filipos no era la excepción. No que lo haya alcanzado ya. ¿Qué? ¿Qué quería alcanzar Pablo? La perfección. Pero él dice, el apóstol, el más grande apóstol del Señor, el apóstol de los gentiles, la persona de aquel ser humano que en un momento dado el Señor lo convierte y que lo usa como instrumento para establecer las bases de la iglesia, la edificación de la iglesia. Ahora él dice, yo no lo he alcanzado. ¿El apóstol no lo ha alcanzado? ¿No? Nosotros. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. A ver, léame alguien ahí en Filipenses 3, el versículo 15. El principio del versículo 15. Filipenses 3, 15. ¿Qué dice?